Vamos a hacer el estudio de Parashá Tazriá 5777. Esta es una parashá muy linda porque nos va a ubicar entre la Torá y el Brit Hadashah. Es una parashá hermosa como para hacer una clara unidad de ambos textos. El comienzo de nuestra parashá nos va a contar que cuando una mujer tuviere un varón, va a estar 7 semanas impura, después 33 días más, en total son 40 días, y a los 40 días tiene que llevar ciertos sacrificios al Cohen. Pero si naciere una nena, son 66 días y 2 semanas, o sea, 80 días. 2 veces es el tiempo en que la mujer está impura respecto a que si tiene una nena que si tiene un varón. Esto ha sido explicado por los sabios diciendo en aquel entonces que el sexo masculino queda definido dentro de los 40 días y el sexo femenino se define a los 80 días. La verdad que no sé cómo está en la actualidad en la medicina, supongo que el sexo se sabe mucho antes, pero bueno, esa fue la explicación que dieron nuestros ancestros. Básicamente, esto después lo vamos a ver reflejado en la familia de Yeshua, que ya vamos a ir al final. A continuación, la Torá nos va a hablar justamente de Tazriá, de lo que se conoce como es una afección en la piel, una mancha, generalmente con color blanco, que cuando tenía adosados 2 pelos blancos, el Cohen decía entonces que era impuro y por ende es Tazriá, que se traduce como lepra, pero en realidad no es lepra. Lo que pasa es que esa enfermedad no existe en la actualidad. Era una demostración en el cuerpo de algo que había cometido la persona, que básicamente es la Yonarra. Hay otras cosas que llevan como la idolatría o la ira, hay otros pecados, por así llamarlos, que también conducían a que sea mencionado un leproso. Pero fundamentalmente la Yonarra, es decir, la maledicencia, es decir, la fabulación, es decir, la mentira, la difamación de otra persona, lo que hacía que quien hablara iba a tener como castigo la lepra. Insisto, Tazriá se traduce como lepra, pero por una cuestión de sencillez vamos a llamarla lepra, pero no era una lepra en sí misma, porque era producto de un pecado. Pasado el pecado, entonces la persona se curaba. ¿Cómo era el proceso? Bueno, quien tenía la mancha iba al Cohen, al sacerdote, el sacerdote lo miraba, le decía, no es. Si es una semana en cuarentena, es decir, aislado. Si a la semana tenía que volver. Si la mancha continuaba, otra semana más. Y si continuaba todo el tiempo aislado de los tres campamentos de Israel, el Mishkan, los Levim y Am Israel, separados, hasta que la persona quedaba curada de la mancha. ¿Cómo se curaba la persona? Cuando hacía teshuvá. Es decir, es todo un proceso interno para que la mancha desaparezca. Y mientras estaba impuro, si se cruzaba con otras personas, tenía que gritar, tamé, tamé y kra, es decir, impuro, impuro estoy, de manera tal de que nadie se acerque a él. También este sector de la Torá nos va a decir que los objetos, ya sea la casa o las prendas de las personas, podían tener este tipo de manchas. ¿Por qué es esto? Se interpreta que son los pasos que Dios va mostrando de que se ha cometido un error. Entonces, si aparece una mancha en la pared de la casa, ¿sí? Epa, ¿qué pasa que tengo una mancha en mi casa? Me habré equivocado en algo. Entonces, son como pasos previos para que la persona vaya haciendo teshuvá y no llegue a tener la afección en el organismo. Si habiendo hecho todo esto, no comprende cuál fue el error que cometió, entonces Dios te mandaba la mancha en el cuerpo. Bueno, esto que parece de Hollywood, de una película sacada de Hollywood, un cuento para niños, porque en la actualidad eso no sucede. Imagínense si eso sucediera. En fin. ¿Por qué antes sí y ahora no? Bueno, la explicación que dan nuestros sabios, que es muy interesante, es que claro, con el Mishkan o con los dos tabernáculos, los dos templos, estaba la presencia divina en la tierra de Israel. Entonces, frente a tanta pureza, la impureza del hombre se hacía rápidamente invisible.
Cuando se destruye el segundo templo y la Shejinah se retira de la tierra de Israel, solamente esta mitzvah es para la tierra de Israel, entonces se retira la Shejinah, ya no hay tanta pureza en la tierra de Israel. Por lo tanto, ya no brota esa impureza en nosotros. Bueno, ustedes saben que lo que enferma al hombre es lo que no dice. Lo que enferma al hombre es lo que no dice. ¿Por qué? Porque el no decir es guardar la emoción. Y al guardar la emoción generamos una enfermedad. Lamentablemente, al no decir tenemos dos opciones. No decir y enfermarnos, porque ocultamos el dolor, y lo vamos ocultando, lo hacemos parte de nuestro cuerpo, y después se somatiza en una enfermedad. La otra opción es decir demasiado, y explotar, lo que se llama explotar. Quien explota, larga todo, claro, el otro queda bombardeado, ¿no es cierto? Pero el que habló se descargó. No sirve ni un extremo ni otro extremo. Lo más complejo, cuando una persona no es equilibrada, lo más complejo es hablar sin enojarse. Expresar la emoción sin ira. Eso es lo más difícil. ¿Se logra? Se logra, pero es lo más difícil. Saber contener la ira, pese a que uno considere que generalmente siempre pensamos que tenemos razón, ¿no es cierto? Pese a que uno considera que tiene razón, saber contener la ira cuando le está hablando al otro. Cuando uno le habla al otro, ¿qué espera? Que el otro entienda y que el otro termine haciendo lo que uno le dice que tiene que hacer. No somos todos iguales, ¿cierto? Bueno, la cuestión es tratar de hacer eso sin ira, lo cual es muy difícil y implica mucho equilibrio. El equilibrio de soportar que el otro no haga lo que yo quiero, que el otro no piense como yo quiero que piense. Entonces, como notamos de que el otro no nos está haciendo caso, nos ponemos peor. Y al ponernos peor, nos ponemos con más ira. Y ahí explotamos. Cuando explotamos, ¿qué hacemos? Difamamos. Cuando difamamos, cometemos la Yonah Rá. El pecado de la Yonah Rá, o la lengua larga, ¿de dónde surge? De la parte más oscura que tenemos en nosotros. Surge del odio. La difamación es producto del odio. Y cuando difamamos, producimos un gran daño. ¿Qué pasa si la otra persona nos dice que estamos equivocados? ¿Qué pasa si la otra persona nos muestra los hechos? Y nosotros no queremos escuchar porque nosotros tenemos la razón, porque vos no te das cuenta. Te estoy mostrando los hechos. Y el otro dice, no, mirá, no es así. Hay dos opciones. Que el otro esté mintiendo, porque se miente a sí mismo, o que el otro diga la verdad. Y que yo esté tan cerrado, pero tan cerrado que tengo la razón, porque yo lo digo, porque es así, que sigo difamando. Y el pecado de eso es el castigo divino. Porque la Yonah Rá destruye. En las relaciones humanas, en nuestras relaciones, con los nuestros, los familiares, los cercanos, los amigos, los creyentes que vamos al mismo lugar, los que jugamos el partido de fútbol, los que nos vemos en el supermercado, donde sea, en las relaciones humanas, siempre, lamentablemente, vamos a estar expuestos a la difamación. Siempre.
La cuestión es, ¿cómo enfrentamos la situación? ¿La enfrentamos con hechos? ¿O la enfrentamos con ira? Si mi conciencia está tranquila, y si la manera de vivir que tenemos es la manera de vivir que la Torá nos pide, entonces no va a surgir ira. Porque la seguridad proviene de la misma divinidad. Porque Dios está con nosotros. En ese punto, y discúlpenme la vuelta, también puede ser que nos pintamos a nosotros mismos. Porque Dios me lo dijo. Bueno, eso no vale de nada. Lo que termina valiendo siempre son los hechos. Y los hechos se demuestran en el tiempo, no en las palabras. Las palabras se las lleva el viento. Los hechos muestran si la difamación es real o no es real. Y si los hechos me muestran de que difamé, tengo que tener, ya que no tenemos ahora, a Dios gracias, el corazón abierto y la mente abierta, como para reconocerlo. Y tratar de recuperar el daño que he provocado. La Yonah Ra parte del odio. Y ahí está el punto. Tendrá que darnos vergüenza si tenemos odio en el corazón. El odio lleva a la destrucción. El odio es la negación del amor y por ende es la negación de la divinidad. Y es más, no importa el daño que nos hayan hecho o nos hayan querido hacer, el perdón va primero. Perdón y límites, pero perdón y al fin y al cabo. Y límites para que no nos sigan dañando. Y así le vamos a enseñar a quien difama que tiene que mirar hacia adentro. Frente a la difamación podemos o defendernos explicando o callarnos y mostrar hechos. Y los hechos hablan por sí mismos. Por eso la persona que tenía Sarat era sacada del campamento de Israel, que esté solo, absolutamente solo. Entonces, estando solo, en algún momento Dios espera que piense: ¿por qué me surgió la lepra? ¿Qué habré hecho? ¿Y si lo que dije no era verdad? ¿Y si lo que dije era incorrecto? Y de repente la lepra desaparece. Obviamente, me equivoqué. Entonces, ¿qué hacía la persona? Se presentaba al sacerdote, el sacerdote le veía la mancha se redujo, listo, se te fue la lepra, ya sos puro. Es muy interesante el caso de Naamán que hemos leído hoy, que era un damasceno de Damasco, el segundo del rey, que había contraído lepra. Y entonces, ¿qué hace? Va y le dice al rey de las tribus de Israel que tiene lepra y que quiere curarse, que le dijeron que hay un profeta que lo cura. Entonces fue el profeta Elisha. ¿Y qué estaba esperando Naamán? Que Elisha viniera a él, que le hiciera un cortejo y que lo curara con algún rito mágico. ¿Y qué le dice Elisha? Andá al Jardín y sumergite 7 veces. Pero para eso me vine tan lejos. Para eso te traje tanta plata y vine con todos mis soldados para acá, para bañarme en el agua, pero en mi país tengo mejores ríos que este otro. Pero la cuestión no es esa, la cuestión que la Kedushá está en la tierra de Israel. La cuestión es que Naamán tenía que considerar que era orgulloso y por eso le vino la lepra. Y cuando se lavó 7 veces en el agua, se curó. Porque el regresar a Dios es producto de un corazón humilde. Y cuando Naamán lo aprendió, la ablución en las aguas
lo curó. Y esta es la primera vez que se relaciona en toda la historia bíblica, es la primera vez que se relaciona el sumergirse en las aguas con el perdón de pecados. Es la primera vez en toda la historia bíblica con Elías. Esto va a derivar más adelante en la interpretación que hicieron los esenios, los cuales ya no estaban, en la época de Yeshua, ya no estaban más en el templo y se sumergían en las aguas muchas veces por día, invocando Tahara, la pureza. Es todo un desarrollo posterior. Bien. Y una persona que tenía Metzorá, o un Metzorá, se acerca a Yeshua y le dice: si quieres, límpiame. ¿Qué le está diciendo a Yeshua? Tú eres profeta como Elías. ¿Qué hizo Yeshua? Lo tocó. E inmediatamente se curó. ¿Pero qué le dice Yeshua? Agarrar los sacrificios, no le digas a nadie, presentate al sacerdote y ofrecer los sacrificios. ¿Por qué no le digas a nadie? Porque si tenía lepra, tenía que reconocer que se había equivocado. No sea cosa que entre que Yeshua lo curó y va el sacerdote, siga difamando. Entonces en ese lapso, ¿qué estaba esperando Yeshua? Te curé, perfecto, Dios te cura. Pero hacete Yeshua, es lo que se te pide. Andá al sacerdote que te vea, contar al sacerdote cuál fue el error que cometiste y ofrecer el sacrificio que pide la Torá. Muy bien. Vamos a seguir uniendo esta para allá con la vida de Yeshua. Al principio les dije que cuando nació un varón, una semana de impureza y 33 días más, y después había que ofrecer sacrificios. Es lo que está narrado en Lucas, capítulo 2, 3, no me acuerdo de memoria ahora. Entonces se dice que Yeshua fue circuncidado el 8º día y se le puso el nombre de Yeshua. Y que al cumplido los días de la purificación de Miriam, ella fue y ofreció los sacrificios respectivos. ¿A qué se refiere? A esta para allá específicamente. Y después de eso se nos va a contar que a los 12 años Yeshua fue al templo en Pesaj y aprendió, fue al templo y estuvo con los ancianos en el templo. ¿Qué es todo eso? Todo lo que tenemos que saber de un niño judío. Que está circuncidado, que la madre hizo la purificación respectiva y que a los 12 años fue al templo a aprender sacrificios. Así que de la infancia de Yeshua sabemos todo. No tenemos que saber absolutamente nada más. Para la mentalidad judía está completo. No tenemos que saber si jugaba a la rayuela o jugaba a los soldaditos. Si leía cuentitos o si le gustaba mirar la televisión. Tenemos que saber si estaba circuncidado, si la familia era judía, como corresponde, y por eso la madre se fue a purificar, y ya a los 12 años hizo lo que hoy se conoce como 13 años, el Bar Mitzvah, y en aquella época, a los 12 años, ir a aprender los sacrificios en el templo. En Pesaj se aprendía. Se comenzaba el ciclo en Pesaj a aprender los sacrificios. Por lo tanto, claramente, Lucas nos cuenta todo lo que nos tiene que contar respecto a la infancia de Yeshua. Bien, volvemos a la Metzorá y a la difamación para cerrar. Mientras juzguemos todas las situaciones, estamos muy cerca siempre de cometer difamación. Siempre. Mientras juzguemos, siempre va a ser así. Pero con esto hay un problema. Y el problema es, ¿y qué pasa? Entonces, ¿nunca tomo posición frente a una situación? Sí, totalmente uno tiene que tomar posición frente a las situaciones. Pero tomar posición frente a las situaciones no nos da el lugar como para difamar. Y lo peor de esto es que generalmente se difama cuando la persona no está presente. Quien te habla y no te mira a los ojos es una persona que no tiene a Dios en su corazón.
Porque no tiene claridad. Mirar a los ojos en el diálogo es signo de verdad. Después, si la persona está equivocada o no, ese es otro tema. Se lo podrás explicar en todo caso. No sea cosa que equivocados somos nosotros, ¿no? Pero si no tiene la capacidad de mirarte a los ojos en el diálogo, te huye a la mirada, es una persona que tiene, seguramente es doble. Le dice una cosa de frente y una cosa por la espalda. Esa persona difama. Quien difama nunca habla de frente. Por eso, para estar seguros, tenemos que ser, de que no difamamos, tenemos que ser verdaderos, directos y saber escuchar lo que el otro nos dice. Y ponerlo en una balanza, a ver si no estoy equivocado. Darle la oportunidad al otro que el otro dé su explicación. Y entonces, en vez de ser una difamación, va a ser un diálogo. Abrirme al diálogo. Y si el otro tiene la razón, y el otro tiene la razón, hay que tener la capacidad de reconocer que no podemos equivocar. Y si el otro no tiene la razón, hay que mostrarle hechos. Y los hechos, tarde o temprano, hablan por sí mismos. ¿Qué nos va a dar todo eso? Paz. Paz con Dios y paz con nosotros mismos. Por último, y cierro con lo siguiente, porque esto tiene que ver mucho con la relación con otros, con los otros, todos los otros. ¿Y qué pasa si le explicás, y le explicás, y le explicás, y le mostrás los hechos, y les explicás, y sigue difamando, y sigue difamando, y sigue difamando? ¿Qué dijo Yeshua? Tenlo por gentil y por pecador. Famoso versículo, tráelo a la comunidad delante de los testigos. Bien, todo eso, todo lo que quieran. Si mostrás los hechos son hechos, sin agregados personales ni valoración, hechos, y sigue difamando, tenlo por gentil y por pecador. ¿Qué es esto? Que Dios trate con él. Hiciste todo lo posible. Eso sí, medida por medida. Acuérdense que la vara divina es fuerte y es medida por medida, pero ya Dios lo arregla con la persona. Nosotros no somos jueces, no somos Dios, solamente tenemos que ser verdaderos, sinceros y estar abiertos a perdonar. El resto seguramente Dios lo va a hacer. Tarde o temprano Dios lo hace. Pobrecito de aquel que difama